Entonces, ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una base que ya habíamos trabajado, de hecho. Es el modelito que trabajábamos eh, sobre desocupación, ¿de acuerdo? O sea, es un modelito conocido por ustedes. Permítanme, les voy a compartir pantalla. Ahí debo estar compartiendo pantalla ya. Y bueno, la idea, ¿cuál es? Voy a meter estos datos al Livius. Entonces voy a abrir el Livius 10. Y voy a tomar esta base y la voy a pasar a Livius. Entonces aquí simplemente le doy finalizar. Aquí le digo que no. Y aquí tenemos nuestros datos. ¿De acuerdo? Salario real y desocupados, que son básicamente nuestras variables críticas. Estas son nuestras variables críticas. Entonces yo lo que quiero armar es un modelo multiecuacional en donde los desocupados afecten, ¿cierto?, al salario real y a su vez que el salario real afecte a los desocupados. Cosas relevantes, por ejemplo, que tendremos que hacer, como siempre lo hemos hecho, revisar el tema de la estacionariedad, ¿cierto?, de las series. En Ivius abrimos la serie que nos interesa, nos vamos a View y le damos Unit Root Tests, que es el test de raíz unitaria. Entonces le damos clic allí. Aquí tenemos varias opciones para hacer esa prueba, ¿no? Generalmente utilizamos la general, que es la de Dickey-Fuller aumentado. Existen más pruebas. Por ejemplo, está la de Dickey-Fuller GLS, que es para mínimos cuadrados generalizados. Está el enfoque de Phillips-Perron. Está el método de Kiatowski-Phillips-Smith-Sheen. Está Elliott-Rothenberg Stock Point Optimal y NG Ferrum, ¿cierto? O sea, existen varios métodos, pero digamos que el más común, el más utilizado en los papers es el de Dickey-Fuller aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos en las opciones, por ejemplo, eh, al nivel cero, si se quiere, sin transformadas. Aquí tenemos la first difference, la second difference. Y aquí podemos utilizar incluso algunos métodos para que busque los retardos, para que haga el análisis, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el criterio de información Akaic, el criterio de información Schwartz, Hannan-Keen, el criterio de Akai ajustado, Schwartz ajustado, Hannan-Keen ajustado, y existe también un criterio de T-Student. En realidad, nosotros vamos a trabajar con la Dickey-Fuller básica, con criterio de información por defecto. Trae esta prueba. Por defecto utiliza el criterio de información de Schwartz. Entonces vamos a utilizar ese por defecto. Por defecto nos coloca unos retardos, la magnitud de los retardos es de 14. Y lo voy a hacer el análisis para primer nivel. Y le voy a colocar aquí que me incluya tendencia e intercepto para que me quede un poco más completo. Entonces le doy OK y aquí me hace el análisis, ¿no?, de la Dickey-Fuller, que básicamente es la primera diferencia de los desocupados en función de los desocupados retardados y primeras diferencias retardadas hasta el retardo 12, lo hace Ivius, saca una variable de tendencia, ¿cierto?, una tendencia temporal, y básicamente con esa información él calcula una estadística conjunta, ¿cierto?, para las T, es la estadística tau, que siempre habíamos utilizado, y esta estadística tau aquí aparecen los diferentes niveles críticos al 1, al 5 y al 10. El valor de probabilidad aquí aparece muy cercano a 1, o sea que esto tiene
en este caso tiene raíz unitaria, ¿cierto? Y nos toca hacerle tratamiento. O sea, tenemos que hacerle tratamiento a la serie, ¿de acuerdo? Entonces, primera cosa importante, nos toca hacerle un tratamiento a la serie. ¿Qué más podríamos ver? Divius nos da la posibilidad de hacer gráficas. Generalmente utilizamos la gráfica lineal. Yo utilizo la lineal. Esta nos sirve para mirar el comportamiento de la serie. Mírela. Lo otro es que esto tiene estacionariedad, ¿no? Habíamos dicho que tenía estacionariedad. Y evidentemente aquí desde el punto de vista gráfico la podemos ver, ¿cierto? El tema de estacionariedad en la serie. Eh, También podemos hacer un test interesante en Nebius, que es el de el Breakpoint Unirod Test. Este breakpoint es bien interesante porque es el análisis de raíz unitaria teniendo en cuenta cambios estructurales en la serie. ¿Qué es un cambio estructural en la serie? Usted tiene la serie común y corriente, digamos que la tiene en un comportamiento, llamémoslo así, esperado, en un comportamiento que usted dice, bueno, la serie tiene que tener más o menos esta trayectoria. Por ejemplo, aquí tenemos que la serie va teniendo como una trayectoria normal hasta que llegamos a este punto. Este punto, que es precisamente la aparición, digamos, del COVID, implicó para Colombia un incremento muy fuerte en los desocupados. Ese es un quiebre estructural. O sea, la serie venía con un comportamiento y de repente se generó un fenómeno que fue tan fuerte y tan diferente a lo que se estaba generando históricamente, que entonces esa serie ya no la podemos valorar técnicamente con Dickey Fuller normal, sino que la tenemos que valorar con un quiebre estructural. Y esto es bien importante hacerlo. Entonces, Sibius permite hacer ese cálculo de manera muy simple. Nos vamos a View, ¿cierto? Breakpoint Unirod Test. Nos vamos a esta opción. Le damos clic allí. Y aquí hacemos básicamente la misma prueba de Dickey Fuller, ¿cierto? Pero en este caso vamos a considerar la presencia de ese quiebre estructural. Y digamos que la Dickey Fuller clásica no consideraba esos efectos. Ella, por alguna razón, digamos, no tiene la capacidad de capturar esos cambios en la serie que son cambios tan drásticos. Es mejor hacer el análisis con la raíz unitaria, el test de raíz unitaria con breakpoints, ¿cierto? Con quiebres estructurales. Entonces aquí me dice que lo puede hacer el análisis a primer nivel, ¿cierto? Aquí me dice que aparecen, el breakpoint es, digamos, de naturaleza aditiva. Puede ser aditiva cuando el quiebre estructural genera un cambio y después de ese cambio, la serie ya no vuelve a ser la misma, ¿cierto? Y de hecho puede seguir presentando diferentes outliers, que son datos atípicos que se generan después de ese punto de quiebre. Aquí tenemos el punto de quiebre casi al final de la serie, por lo que no sabemos, por ejemplo, si se pueda volver a repetir. ¿Cuándo se podría volver a repetir? Técnicamente hablando, por ejemplo, con segundos, terceros picos de pandemia, ¿cierto? Eso podría ser que la tasa de desocupación, que la desocupación en realidad, que es lo que manejamos aquí, tenga un comportamiento que vuelva a ser ya diferente del que teníamos en la historia, pero además de que se vuelvan a generar picos de la misma naturaleza que estamos observando al final de la serie. Entonces, no sabemos si eso vaya a pasar, ¿cierto? Es decir, sabemos que ya en Colombia han habido diferentes picos de pandemia, pero la información que tenemos de desocupación es que la desocupación ha venido bajando, aunque no ha bajado de manera tan fuerte. Ha venido bajando, digamos, con ciertas dificultades y se entiende por qué. Entonces, yo prefiero hacer el análisis de Innovations Outliers, que básicamente es el análisis de los innovations, es como si apareciera un fenómeno, pero después de que aparece ese fenómeno, esperaríamos que la serie vuelva a recuperar el comportamiento que tenía. Repito, como esta serie presenta el cambio al final, aquí nos estaríamos arriesgando cuando tomamos la decisión de si el tipo de quiebre, el break type,
¿cierto? ¿Es un innovation outlier o es un additive outlier? Entonces, yo voy a hacer el análisis con el innovation, miramos a ver qué pasa y de ahí le hacemos con los datos atípicos que puedan ser aditivos. Entonces le doy OK y eso me saca este cuadrito en el que básicamente se hace un análisis de desocupados en función de desocupados retardados. Aquí el IBIUS crea dos, digamos, variables que llama INCTPT break y crea un breakdown, ¿cierto? Estos son dos factores que crea ya el software y con ayuda de esos dos factores, que son factores que nos permiten de alguna manera, digamos que mirar si el quiebre estructural es es una cosa pasajera, como lo hemos hecho. Entonces se calcula el estadístico tau y se establece si la probabilidad, ¿cierto? En este caso es menor al 5%. Mire que en este caso, haciendo la prueba de desocupados con quiebre estructural, ¿cierto? Y suponiendo que ese quiebre estructural es un quiebre estructural pasajero, la serie sí tendría, ¿cierto? Sí tendría, eh, no sé qué pasó por acá. Bueno, la serie sí tendría un comportamiento estacionario, ¿cierto? La serie sería estacionaria, entonces no necesitaríamos hacerle transformación. Pero fíjese que si yo le hacía el análisis con la Dickey-Fuller normal, sin tener en cuenta quiebres estructurales, entonces ella me decía, sí, tiene que hacerle transformadas. Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, la modelación que trabajamos, toda la modelación que trabajamos en el pasado, la hicimos con modificaciones, pero no le hicimos el análisis de quiebre estructural. Si le hubiésemos hecho el análisis de quiebre estructural, probablemente habríamos dicho, no, la serie no necesita transformaciones. Y habríamos llegado a otros modelos, ¿cierto? Entonces está bueno el ejercicio, porque el ejercicio hace que nos replanteemos un poco los modelos que habíamos hecho, ¿cierto? Porque al menos aquí me está diciendo, no, no es necesario hacerle transformaciones. Con breakpoint, ¿cierto? La serie que tiene un breakpoint y es evidente que lo tiene por COVID, no es necesario hacerle transformaciones y podríamos considerar que es una serie que tiene un comportamiento estacionario, es decir, no presenta problemas de raíz. Esa sería la conclusión si hacemos el análisis básicamente con quiebre estructural, ¿no? Aquí me generan unos gráficos, eh, que son unos gráficos que saca la regresión de Dickey-Fuller. Aquí está una graficación que se hace sobre los test estadísticos, ¿cierto? Y aquí hay uno sobre coeficientes autorregresivos, hace como algunas simulaciones, ¿cierto? Y aquí se pueden ver más como que de forma personalizada, ¿no? Bueno, lo que nos interesa es sobre todo el resultado de la prueba. Yo puedo irme entonces a View nuevamente, me voy a Breakpoint Junior Tests y aquí me voy estoy en primer nivel, ya le había hecho el análisis de los outliers como innovation y ahora se lo voy a hacer en términos aditivos. Y básicamente ese es el único cambio que hago, le voy a decir OK y mire que el resultado sigue siendo más o menos el mismo. Ahora, la ecuación que se corre aquí es la ecuación de residuos sobre el residuo retardado y un elemento, eso es una breakdown, es como una especie de variable dummy que él está construyendo precisamente para revisar el quiebre estructural, ¿cierto? Y lo que podemos ver después de aplicar la prueba es que el valor de probabilidad es inferior al 5%, es decir, lo que me estaría diciendo, oiga, la serie en realidad no necesita transformadas, ¿cierto? La serie no necesita transformadas, por lo tanto, déjela quieta, la de desocupados, ¿cierto? Entonces, esto ya es un cambio en el sentido de lo que habíamos hecho en los modelos SARIMAX. Los modelos SARIMAX nosotros habíamos hecho cambios. Acá, digamos que ya no los vamos a hacer.
por lo menos para desocupados, al menos en términos de, bueno, podemos suavizar la serie con logaritmos, eso sí, podríamos hacerlo, de hecho se aconseja hacerlo, pero digamos que no tendríamos por qué estar calculándole primera diferencia. Ahora, vamos con los salarios. Esta es la serie de salarios reales. Vamos a aplicarle más o menos la misma comparativa, entonces lo voy a hacer más rápidamente. Me voy a View, le hago el análisis clásico del Junior Roth Test, el Dickey Fuller, lo hago a primer nivel y lo voy a hacer con tendencia a intercepto. Mismo procedimiento, respuesta. Como el valor de probabilidad aquí es del 27%, que está por encima, casi 28%, de hecho, está por encima del 5%, entonces esto me está diciendo en la forma clásica del análisis de raíz unitaria que sí hay raíz unitaria, luego tendría que aplicarle transformaciones al menos de primera diferencia. Si yo le hago la corrección, Ibius me permite, ¿no? De una vez hacer la corrección, entonces yo voy a Junior Roth Test, le digo, hágame el análisis con la first difference, que sería la primera diferencia, le doy OK, y él me sigue diciendo, mire, con primera diferencia sigue teniendo problemas la serie. Porque mire que el valor de probabilidad no es, ¿cierto? El valor de probabilidad no es inferior al 5. Aquí tenemos el 19.42. Luego, yo podría hacer el testeo de la Junior Road Test con segunda diferencia, lo que sería la diferencia de la diferencia. Le doy OK. Y ahí, solo allí, de la diferencia, ¿cierto? Tendríamos que se corrige el problema. O sea que según este análisis, yo tendría que haber diferenciado la serie de salarios dos veces. Yo no recuerdo que hayamos hecho eso en los modelos pasados. Creo que le hicimos una diferenciación. Pero antes de eso le aplicamos estacionariedad, ¿no? Entonces probablemente por ese lado cambiaron un poco los resultados porque nosotros primero le hicimos desestacionalización y después creo que aplicamos raíz unitaria. Y ahí creo que solamente con un cambio la serie cuadraba, ¿cierto? Bueno, veamos a ver si estos resultados continúan sucediendo con quiebres estructurales. Entonces me voy a Breakpoint, Junior Roth Tests. Aquí le digo que haga el análisis de los salarios a primer nivel. Lo voy a hacer como Innovation Outliers, ¿cierto? Y le voy a decir que el TEDS lo haga con tendencia e intercepto, ¿cierto? Eh, También el breaking lo voy a hacer con tendencia e intercepto. Eh, el método va a ser, sí, el método de Schwartz. Ahí son algunos cambios con respecto al anterior, ¿no? Decir, OK, y revisamos. Mire que el valor me da inferior al 1%. Entonces, fíjese que esta prueba con quiebre estructural me diría, no, el salario déjelo quietico, no le haga cambios. No necesita transformarlo, ¿cierto? No necesita transformarlo. Si hago el análisis del breakpoint, pero lo hago con eh, outliers aditivos, esto es, digamos, con valores atípicos que después del punto de quiebre generen cambios que se repliquen, digamos, que se sigan presentando. Entonces podríamos revisar a ver si pasa lo mismo o no, si llegamos a la misma conclusión. Entonces aquí tenemos tendencia intercepto, el modelo básico de tendencia, y voy a hacer para el breakpoint tendencia intercepto también. Le voy a decir OK y llego a los mismos resultados. Es decir, básicamente el valor de probabilidad me está diciendo, oiga, no tiene problema de raíz unitaria, teniendo en cuenta ese quiebre estructural, por lo tanto no necesita transformar los datos. Lo que es bueno para mí porque entonces me libra de estar generando diferencias en las series. Voy a hacer el mismo análisis para la serie de desocupados que no la había hecho con los ajustes que hice acá. Entonces le voy a decir nuevamente breakpoint Junior Tests. Entonces le voy a decir que el análisis lo haga con tendencia intercepto por este lado y que también lo haga con tendencia intercepto por este otro lado. Le doy OK y fíjese que aquí sí tengo una diferencia, ¿no? El valor de probabilidad, si lo hago bajo esa metodología en la que incluyo, ¿cierto? Aquí la tendencia y un intercepto, resulta que si lo hago así, sí me da que el valor de probabilidad es superior al 5. Sí me está diciendo que hay un valor de probabilidad superior al 5, entonces sí tendría que hacerle cambios a la serie, ¿cierto? Sí tendría que hacerle cambios a la serie.
si lo hago con tendencia intercepto. Veamos a ver si tengo un resultado diferente si lo trato como un outlier aditivo. Entonces aquí es donde dice los cambios, ¿no? Tendencia intercepto, aquí tendencia intercepto, le doy OK, y aquí me da menor que 1. Entonces el problema de la serie es que parece que nos toca hacerle una transformada de primera diferencia a desocupados, ¿cierto? Tendríamos que hacerle una transformada de primera diferencia. Bueno, al menos ese resultado es compatible con lo que habíamos trabajado antes. Y tendríamos que correr los salarios sin transformadas, ¿cierto? Entonces, más o menos, digamos que si nos fuésemos como a mínimos cuadrados ordinarios, después de hacer todos estos análisis, estas pesquisas que hemos hecho, entonces podríamos decir, bueno, en equation estimation, podríamos decir, bueno, creamos la primera diferencia. La primera diferencia es básicamente darle el comando de paréntesis y ahí le puedo colocar desocupados, ¿no? Puedo colocar desocupados, que es la serie que tengo allí, y le voy a decir que la corre en función de salario real, pero el salario real ya va sin transformada. Y ese sería el modelo básico en MCO que yo correría. Voy a decir OK y revisemos esos resultados, a ver qué pasa. Salario real casi que no tendría mucho efecto, ¿no? No tendría efecto sobre la desocupación. Mire que el efecto aquí es como muy pequeñito. La probabilidad es superior al 5, o sea que no es significativa. Los seres son muy bajitos, o sea que el modelo no está como muy bueno. Lo que podría hacer yo es tratar de suavizar la serie, colocarle, por ejemplo, logaritmo a los desocupados. De hecho, lo que debería hacer primero es, sí, generarle logaritmo a los desocupados. Veamos, a ver, aquí lo que estoy diciendo es que me genere la primera diferencia sobre el logaritmo de los desocupados. Eh, es decir, primero saco el logaritmo y después le aplico primera diferencia. Porque si le aplico primero primera diferencia, puede ser que me den datos negativos y si quiero sacar logaritmos no lo voy a poder hacer, ¿cierto? Y a los salarios reales también lo puedo suavizar con logaritmo, a ver qué pasa, a ver si tengo mejores resultados. Entonces vamos a ver qué pasó con este modelo. Eh, Efectivamente tengo un mejor nivel de efecto del logaritmo del salario real sobre el logaritmo de la desocupación, es de 0,10, o sea, ya no es tan cercano a cero como antes. Lo bueno de esto es que ya sería una especie de elasticidad, ¿cierto? Aunque el problema de la significancia estadística lo sigo teniendo, la variable no es significativa. Es decir, el salario real no afecta estadísticamente, no es estadísticamente significativo a la hora de explicar la desocupación. Ahora, si yo planteo esto en una línea inversa de análisis, es decir, si yo, por ejemplo, paso estos desocupados, si los paso, a ver, si estos desocupados los paso de este lado y este salario real lo paso al otro lado, es decir, lo que estoy haciendo aquí sería armar un modelo de los salarios reales explicados por la desocupación, ¿cierto? Que sería el modelo en donde ya la desocupación es la que explica los salarios y revisamos a ver los resultados, encontramos primero que no hay significancia tampoco, es decir, la desocupación no afecta a los salarios reales en una proporción eh, súper fuerte, porque miren que el coeficiente es de 0,06. La probabilidad me está diciendo que no es significativo. Los R se conservan porque es básicamente las mismas variables. Entonces, no tengo como una relación entre estas dos variables. Ahora, recordemos que la literatura económica, por lo menos la neoclásica, plantea que la desocupación y los salarios están muy vinculados, ¿cierto? Si hay mucha desocupación, pues lo que debería suceder es que la tasa de salarios debe caer. Eso no pasa en el signo aquí. Aquí dice que si sube la desocupación, que los salarios
siguen creciendo, o sea que el signo tampoco nos ayuda. Y por otro lado, no miré si pasaba el tema del signo cuando cambiábamos esto de orden. Entonces lo voy a volver a pasar por acá, el tema de la desocupación. Y el logaritmo del salario lo voy a pasar por acá. Aquí lo que debería pasar es que sí debería haber un signo positivo, ¿no? Entonces le voy a aceptar. Efectivamente sí hay un signo positivo, pero no es significativo. O sea que si bien a medida que el salario real crece, crece la desocupación, la relación no es significativa y tampoco es una relación fuerte. Los heredos me dan cuenta de ello. Bueno, la pregunta es qué pasaría si yo estimo esto de manera integrada en un sistema. Entonces, es lo que trataríamos de observar, ¿cierto? Entonces, vamos a Object, nos vamos a la opción Object, le voy a decir aquí New Object, y aquí nos vamos a System, entonces vamos a crear un sistema. Entonces, le digo OK, y aquí vamos a crear, perdón, que otra vez el tema de las dos pantallas. Entonces, aquí vamos a crear un sistema en el que, bueno, en primer lugar yo podría decir, vamos a explicar digamos que la primera diferencia del logaritmo de desocupados, ¿cierto? Yo le podría decir igual C1, que sería el primer parámetro, más C2, que sería el segundo parámetro, y este multiplicaría al salario real. Salario real, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo podría hacer es generarle a este modelo un parámetro C3 en el que, por ejemplo, yo coloque una, una variable dummy como el COVID, ¿cierto? Para mirar un poco el tema de quiebra estructural. Entonces podría colocarle aquí COVID. Esa es una dummy, ¿cierto? COVID es una variable dummy. Y podría decirle más, por ejemplo, incluso un C4 y colocarle aquí, perdón, aquí tiene que ser multiplicado, ¿no? Ojo, que aquí es multiplicado. C4 multiplicado por, podría decirle, salario real retardado un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Ese podría ser el primer modelo de la función. Y podría ser un segundo modelo en donde ahora explico el salario real. Entonces, el salario real, lo único que hice fue aplicarle una suavización logarítmica. Entonces le puedo decir salario real un momento, salario raya al piso real en función de y ahora sí estimaría un parámetro C5 que es el autónomo más un parámetro C6 en donde voy a vincular ahora sí los desocupados, entonces le voy a decir que esto lo multiplique por la primera diferencia del logaritmo aquí me hace falta un paréntesis, ¿no? Acá, arriba. La primera diferencia del logaritmo de desocupados. Desocupados. Cierro paréntesis, ¿cierto? Y le podría decir más un C7, C7, que multiplicaría C7 que multiplicaría a yo podría decirle que esa variable de, vamos a ver si lo puede realizar, ¿no? Esa serie de primera diferencia de los salarios, perdón, de los desocupados, se retarde. Entonces aquí viene un problema y es que tengo que cerrar este paréntesis y este paréntesis. Probablemente tenga problemas. Aquí tengo que cerrar este paréntesis
y colocarle a esta serie que me la retarde un periodo. Aquí sí no sé si me la puede hacer la estimación. Y juguémonosla por meterle un C8 en el que voy a tomar COVID. Voy a mirar si el COVID afectó los salarios, ¿cierto? Ahora voy a colocar aquí como instrumentos. Permítanme revisar una cosita en el archivo que les pasé. Ah, en el que les pasé la última clase, dice ins. Vale, colocamos C, que es los parámetros, ¿cierto? Y vamos a colocar algunas exógenas puras, que por ejemplo podría ser COVID. Esa es una exógena pura. Y podría meter las retardadas, ¿no? Podría colocar salario raya al piso real, -1. Esa sería una exógena pura. Y desocupados retardados. La primera diferencia, ¿no? Esta de aquí. Y no sé si me la vaya a comprender. Igual, por seguridad, voy a copiar este sistema. Lo voy a colocar aquí en el WhatsApp para que esté seguro para todos. Porque si corro y no me funciona el modelo, entonces se me va a borrar esto. Vale, veamos a ver si lo comprende, lo entiende el Libius. Le voy a dar to stage least squared, aceptar, y me dice que tengo una sintaxis, ¿cierto? Es un error de sintaxis. Eh, Me toca encontrarla, a ver. Yo creo que va a estar en los retardos que estoy utilizando aquí, me parece. Creo que aquí puede haber un problema. Entonces voy a ver, mi tesis es que aquí está el problema. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo y aquí le voy a colocar, déjenme ver, eh, esta de aquí sí está bien. Aquí me tocaría colocarle C7. Veamos a ver. Y veremos a ver si ahorita lo estima. Entonces to stage, aceptar. Ahí lo estimo. Sí. Siempre se me presenta ese problema, que es básicamente que yo haya hecho una primera diferenciación y que esa primera diferenciación la rezague. Si yo quiero ver eso, lo que les puedo aconsejar es que yo puedo generar la serie, la puedo llamar, por ejemplo, z igual a primera diferencia del logaritmo, por ejemplo, de la serie, y cuando ya tenga construida z la meto al sistema retardada. Entonces ahorita lo hacemos para que lo mire. Por ahora miremos este modelo, a ver qué pasó. Este modelo es interesante porque en este modelo estoy viendo cómo la desocupación afecta al salario y cómo el salario afecta a la desocupación de manera interactiva. Entonces, básicamente, variables críticas sería el salario real y la primera diferencia del logaritmo de la desocupación. Así que me llamaría mucho mirar qué pasa con C2. C2 es un parámetro que definitivamente tiene muy poco impacto, pero es significativo. Entonces, lo que me está diciendo este multi es, oiga, eh, en esta primera ecuación, ¿no? en el C2, los salarios sí tienen un efecto sobre la desocupación y es positiva, pero la verdad es que es muy pequeño el impacto y es significativo. O sea, por ese lado estamos bien porque teóricamente estaríamos demostrando que el salario real sí afecta a la desocupación. Esto contrasta con los resultados que teníamos de los modelos anteriores, ¿no? Esto estaría diciendo que sí hay un efecto, pero que ese efecto es muy pequeñito y es significativo, pero es muy pequeñito. En parte este resultado no es que contradiga tanto lo que habíamos encontrado, porque en los modelos anteriores habíamos dicho si hay un impacto positivo, pero no es significativo. Aquí decimos el impacto sí es significativo, pero es muy pequeñito ese impacto. Entonces el resultado no está malo.
¿cierto? No está malo, porque sea que los salarios afecten a la desocupación, y sea que sea significativo o que no sea significativo, el tema es que si es significativo, el impacto es demasiado pequeño. O sea que nosotros no podríamos decir que en Colombia el incremento del salario real sea un factor sumamente trascendente para explicar mayores niveles de desocupación, ¿cierto? Porque el impacto es muy pequeño. Ahora miremos qué pasa con el salario real retardado. Perdón, miremos primero qué pasa con COVID. El COVID resulta no significativo, ¿no? Cosa que sí contradice el modelo Arimax, el Sarimax, porque en el Sarimax sí nos salía que era significativo el COVID. Aquí me diría que no es significativo. O sea, sí tiene un impacto positivo, es decir, que ha aumentado la desocupación y eso es muy lógico, pero me dice que no es significativo. Ahora, veamos qué pasa con el salario retardado. Mire que el salario retardado tendría un efecto negativo. Entonces, esto contrasta un poco, porque diría, si el salario crece en un año, en el año siguiente, la desocupación, en lugar de incrementarse, se reduce. Entonces, esto ya me cuestiona un poco el resultado que tenía de este primer efecto. Y mire qué significativo. Entonces, mire qué tan bueno este resultado, porque por un lado dice, mire, el salario sí afecta positivamente en el tiempo, pero si lo retarda, sigue siendo estadísticamente significativo, pero el signo cambia. O sea, ¿qué implicaría eso? Pues que digamos que si el salario se incrementa este año, la desocupación se incrementaría este año, pero el incremento del salario del año pasado reduciría la desocupación. Así que podríamos calcular un efecto neto, ¿cierto? Del tiempo, que en últimas sería más o menos como que netear este dato de aquí con este dato de acá. Si usted lo netea, mire que esto es 1,59 expuesto a la menos 0,5, es decir, que hay un poco de ceros y después 1,59 positivo. Aquí aparece casi el mismo signo, perdón, casi el mismo valor, pero con signo diferente. Si yo lo neteo, este neteado casi que me da cero, lo que significaría que en últimas lo que me estaba diciendo el modelo Sarima, que era que la variable, el Sarima me decía, no es significativa, el efecto es positivo, pero no es significativa, me decía. Entonces, si lo hago con este multiecuacional, lo que me diría es, sí es estadísticamente significativo, pero lo que pasa en un periodo de tiempo se deshace con el periodo de tiempo siguiente, lo que refuerza la tesis de que el salario no tiene efectos tan fuertes sobre la desocupación. Entonces, a veces se habla mucho de que el problema de la desocupación es un problema de salarios. Lo que este modelo estaría diciendo es que no, que el problema de la desocupación no es un problema de salarios. Por favor, pongan mucha atención a los análisis que estamos haciendo aquí, porque la idea es que ustedes los puedan aplicar a sus ejercicios en el último taller, ¿no? Eh, Veamos qué sucede ahora eh, con la segunda ecuación, que es la ecuación de los salarios reales. Entonces, lo que queremos ver es si el logaritmo de la desocupación diferenciada tiene un efecto sobre el salario real. ¿Qué dice la literatura? Pues dice la literatura, si existen muchos desocupados, el salario debe caer. Vamos a mirar si eso se cumple en C6. Entonces, en C6 lo que observamos, ¿cierto? Es que el efecto que tendría básicamente la desocupación sobre los salarios no es una relación inversa, o sea, no se cumple. Es interesante porque uno diría, bueno, la desocupación puede ser muy alta y los salarios deberían caer, pero los salarios no caen. Por el contrario, aumentan, aunque tampoco es que sea una proporción súper grande, ¿cierto? Y el otro tema es que la variable no es significativa, o sea que la desocupación no es un elemento crítico a la hora de determinar los salarios. Claro, puede ser que en Colombia un factor más crítico sea la inflación, por ejemplo, ¿cierto? La inflación sí puede ser un valor crítico a la hora de determinar los salarios. También debería serlo la productividad. Y hay una cosa importante que me muestra este modelo que eh, resulta ser muy, muy relevante, y es el hecho de que C7 está ponderando a COVID
Y COVID dice que la aparición del COVID tuvo un efecto positivo sobre los salarios, ¿cierto? Es decir, que los salarios se tuvieron que incrementar. Y mire que la relación es significativa. Entonces uno era, bueno, ¿cómo es posible que la aparición de la pandemia haya incrementado los salarios? Estamos hablando, ojo, de los salarios reales, ¿no? Pues uno dirá, bueno, puede ser, ¿cierto? Que lo que sucedió es que el tema de la pandemia obligó a que el gobierno reconsiderara posturas de salarios bajos para que incrementara el salario teniendo en cuenta la coyuntura de COVID. Es una tesis muy arriesgada, la verdad. Yo no me atrevería a defenderla, pero estadísticamente lo que los datos nos están diciendo, por lo menos en este modelo básico, habría que revisarlo, testearlo con más cuidado, es que el COVID tuvo un efecto positivo sobre el salario real. Eh, si ustedes se detienen a revisar un poco las cifras en Colombia, eh, como estamos hablando del salario real, algo que sí pasó con COVID es que el COVID tuvo un efecto sobre la actividad económica se desplomó. Eso lo pudimos ver cuando analizábamos el índice de seguimiento de la economía, que lastimosamente no metí aquí para el análisis, hubiera sido muy interesante meterlo. Pero al desplomarse la economía, se desploma la demanda, se desploma el consumo y claro, se pudieron haber desplomado los precios. Al haberse desplomado los precios, claro, el salario real aumenta, ¿cierto? Entonces sí tiene una lógica el hecho de que el COVID haya tenido un efecto positivo sobre los salarios, porque la aparición del COVID hizo que los precios cayeran, ¿cierto? Y cayeron muy por debajo del rango meta. Si quieren podemos revisar un poco cómo está el tema de la inflación en Colombia en este momento en la página del Banrep. Eh, permítanme, permítanme, miramos estadísticas. Bueno, yo creo que lo puedo hacer lo puedo hacer en la, ¿qué es? En la página de inicio están las estadísticas. Mire que la inflación está en 1,6 en enero. O sea, está, y el rango meta de inflación está entre el 2 y el 4. O sea, la inflación está mucho más pequeñita de lo que debería estar y eso en teoría incrementa los salarios reales. Entonces, ¿por qué tenemos una inflación tan baja? Pues básicamente porque ha habido un deterioro de la economía, eh, el índice de seguimiento de la economía ha caído, eso supone que han habido caídas en la demanda, ¿cierto? La gente no está demandando y eso ha implicado caídas en los precios. Claro, como los precios caen, el salario real crece y básicamente sí hay una explicación lógica. Es decir, yo creo que habría que utilizar más herramientas para analizar esa tesis, pero es una tesis muy interesante. Y el signo nos está dando cuenta de que es posible que exista esa relación, ¿cierto? Este signo, una relación positiva entre el COVID y los salarios. Ahora, la primera ecuación tiene un R2 negativo. Ojo que eh, aquí habría que revisar por qué el R2 es negativo. Digamos que uno piensa que el R2, porque es un número elevado al cuadrado, siempre debería ser positivo. Entonces, nos tocaría revisar internamente qué es lo que está pasando con esa ecuación. Por lo que este indicador pues no es confiable. El del R2 no es para nada confiable, ¿no? Si es negativo. Y aquí sí tendríamos un R2 del 15%. En todo caso, muy bajitos para una serie de tiempo, ¿no? Muy bajitos. Eh, bueno, es interesante mirar este modelo porque es un modelo que básicamente dice, mire, hay una relación del desempleo, perdón, de la desocupación a los salarios y de vuelta de los salarios a la desocupación. Entonces, les voy a compartir la programación de este modelo. Permítanme, le voy a colocar un nombre, voy a llamar. Les voy a compartir de hecho todo el archivo mejor. Le voy a decir save as, le voy a decir escritorio y que se llame base 1 para que tenga sentido con la información que les pasé. Entonces permítanme, aquí estaría el archivo para que lo tengan ustedes allí y lo puedan revisar. ¿De acuerdo? Ahora, cosas importantes de estos modelos. Permiten el cálculo de residuales. Miremos, por ejemplo, cómo está el tema de residuales. Para la primera ecuación, que es la ecuación de desocupados, esos residuales se miran más estables, aunque parece ser que tienen un fenómeno aquí de estacionalidad.
Eso probablemente se debe a que nosotros no hicimos tratamiento de estacionalidad en este modelo, lo que ya lo coloca con esa fragilidad. Deberíamos haber hecho desestacionalización de la serie, ¿cierto? La segunda, hay una preocupación con la segunda serie, que es la de residuales, porque tiene un comportamiento en el que definitivamente hay un patrón creciente. Eso implica que tenemos problemas con la segunda ecuación. Los residuales tienen un comportamiento creciente cuando debería ser estocástico. Eh, Lógicamente eso nos va a generar problemas de cointegración, lo que diría que ese análisis que hicimos al final no es tan válido en realidad. Entonces nos complica el asunto, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas podríamos revisar de estos modelos? Podríamos hacer el análisis que habíamos dicho de normalidad. Entonces hagamos, por ejemplo, el análisis de Cholesky. ¿Qué es lo que nos plantearía el análisis? No hay normalidad en el modelo, entonces el modelo tiene problemas de normalidad. Nos tocaría revisar qué es lo que sucede. El problema parece que está más por el lado de la primera ecuación, ¿no? La primera ecuación no tiene para nada normalidad, la segunda sí tiene normalidad, pero recuerden que tiene problemas con la serie de residuales. Frente al análisis de kurtosis, sí hay un problema los dos modelos tendrán problemas. Y el análisis de Yarkevera también me dice, oiga, no, tiene mal la normalidad. Ahora, allí tenemos un problema porque nos tocaría revisar las ecuaciones individualmente consideradas primero para ver cómo se trabaja con el tema, ¿cierto? Podríamos utilizar el test de Portmanteau para el análisis de autocorrelación, entonces lo voy a dejar por defecto. Veamos cómo está el tema. Definitivamente también vamos a tener problemas de autocorrelación, ¿cierto? Recuerdan que cuando hacíamos estos modelos en el SARIMAX, esto tenía esquemas autorregresivos AR y esquemas de media móvil MA. Y aquí no los estamos metiendo en este modelo, los estamos obviando. Entonces, probablemente aquí se explique por qué tenemos problemas, ¿cierto? Eh, Podríamos mirar los correlogramas, ¿cierto? Eh, este primer correlograma me está diciendo que aquí hay una espiga que deberíamos revisar. Aquí, miren, hay varias espigas que deberíamos revisar. No hay problema por este lado de salarios reales. Por aquí no habría mucho problema con esa serie. Acá abajo no habría problema con la serie de desocupados, pero sí habría serie. Miren, aquí sí hay un problema y ese ya lo habíamos anticipado en los residuales, ¿no? Cuando los graficamos. O sea que esta serie probablemente necesite diferenciarse después de todo. Eh, Recuerden que si volvemos a esta pestaña Spec, podemos volver a plantear el modelo. Yo esto se los voy a compartir también por el WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano. Le voy a dar control B. Permítanme un segundo. Denme un segundito. Tengo que mandar un mensajito pequeño. Buenos días, profe Guido. Le comenté a Luis Carlos, pues de la reunión, le pasé el link. También le dije de la necesidad de que nos pasara el documento, pero no he recibido respuesta, profe. Así que, bueno, digamos que pues el link está preparado, el equipo técnico pues también está a la espera, pero como no hemos recibido el documento, no sé si usted puede charlar de pronto con Luis Carlos y decirle, bueno, qué pasó con el documento y a ver si replanteamos la reunión, porque reunirnos hoy sin ese documento, no sé, profe, qué tan pertinente sea, ¿no? Igual, yo ya le envié a Luis Carlos el link, le mandé un mensaje para pues,
presionar de alguna manera el tema del documento, pero no he recibido respuesta. Entonces, de pronto, profe, si me ayuda a presionar por su lado, a ver si obtenemos alguna información adicional. Yo estoy en clases, voy a tratar de terminar más o menos en una media hora para que revisemos a ver si hay nueva información sobre ese tema. Muchas gracias, profe, quedo pendiente. Bueno, entonces, bueno, les pido disculpas, lo que pasa es que sí tengo que atender estas situaciones porque sí son como urgentes. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos cacharrear por aquí? Permítanme, yo creo que hay algo que nos podría servir. Estos son algunos análisis gráficos que nos permiten ver, permítanme, los voy a maximizar. A ver si les puedo dar más zoom desde acá. Es un poco mirar el tema de la estabilidad de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí me llamaría la atención un poco, a ver, permítanme, oculto esto de acá, voy a pasar esto de acá. Digamos, revisar un poco unos cruces que se pueden dar entre parámetros. Por ejemplo, aquí, fíjense que estoy teniendo como un cruce del parámetro beta 2 con el parámetro beta 1, ¿cierto? Pues toda esta columnita estoy relacionando beta 2 con beta 1, beta 3 con beta 1, beta 4 con beta 1, beta 5 con beta 1. Y esto me genera como un punto, que sería como la estimación, digamos, puntual. Y aquí alrededor tenemos como una especie de intervalo para esas relaciones, ¿cierto? Como un intervalo. Por ejemplo, observe que este dato, que es como el más llamativo de todos, no tiene como un ratio que sea totalmente eh, una función del tipo x2 más y a la 2, que sería una circunferencia, ¿no? Sino que más bien es como muy ovalada. O sea que la relación pareciera que habría que revisar esa relación entre C4 y C2, ¿cierto? ¿Cómo se está dando? Y también miren que hay una relación así como bien llamativa entre C7 y C5. Bueno, digamos que tampoco me voy a preocupar mucho por este análisis, que es más de naturaleza gráfica, pero sí es interesante ver que se monta como una especie de relación entre los parámetros. Me parece que es digamos que llamativo, al menos, revisar un poco estos temas, ¿no? A ver, voy a seguirle cacharreando por acá. Este es el análisis de las elipses. Ah, bueno, este ya lo habíamos hecho, creo que iba a ser el de Waltz. Veamos si encuentro algo. Esto es para colocarle restricciones a los datos, pero aquí no sé, pues digamos no hay necesidad de hacerlo. Y bueno, más o menos esa es como ¿qué es? La forma en la que se haría la revisión del modelo, ¿no? Ahora, bueno, hay que corregirlo, eh, hay que tratar de solucionar los problemas que presenta el modelo. Eh, yo quería revisar un poco estos temas a la luz del modelo VAR. Entonces, revisemos un poco a ver qué pasa con las eh, conclusiones a las que hemos llegado desde el punto de vista de un modelo VAR, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo VAR es un modelo muy parecido, ustedes se van a dar cuenta que es muy parecido al modelo que hemos hecho, ¿cierto? De hecho, el modelo VAR es un modelo que nos permite a nosotros relacionar, eh, digamos, las series econométricas más allá de las causalidades unidireccionales. Es decir, nos permite también ver cómo X afecta a y cómo Y afecta a X y con retardos. Por lo que en los últimos años lo que he visto es que es una técnica que tiene como mucho más eh, frecuencia para los investigadores. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a testear las variables que nos llaman la atención. Por ejemplo, podríamos colocarle aquí salarios reales, ¿cierto? Por un lado.
Y yo puedo aquí listarle también desocupación, desocupados, ¿cierto? Y le puedo decir aquí que me coloque como variable, esto de variables exógenas, por ejemplo, podría colocarle el COVID simplemente, ¿cierto? Que aparece allí. Y le puedo dar aceptar, tan simplemente allí, ¿de acuerdo? Y fíjese que aquí ya me saca dos ecuaciones que están integradas. Es decir, es muy parecido este método al que estábamos utilizando con los multiecuacionales, sino que en los multi nosotros íbamos creando las ecuaciones una por una y aquí ya las crea como que más automáticamente. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de salarios y me dice aquí que está el intercepto y mire que automáticamente me coloca los salarios en función de los salarios retardados en un periodo, en dos periodos, y me coloca desocupados retardados en un periodo y en dos periodos. Y toda esta es la ecuación de salarios, con su R2, con su F. Y mire que este es un método que me permite, al menos viéndola así por encima, mejor R's cuadrados de los que teníamos con el método de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces el bar aquí por lo menos nos conviene más a nosotros porque nos da mejores resultados en términos del L2, ¿cierto? Ahora, podemos analizar las relaciones entre las variables. Ahorita hago las transformaciones que quedan pendientes. Y aquí se introducen al menos los elementos de naturaleza autorregresiva de las series, ¿no? No las medias móviles, pero sí los elementos de naturaleza autorregresiva que le estaban faltando al modelo anterior. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que la relación entre el salario real del periodo pasado y el salario real del periodo presente es positiva. O sea que si aumenta el salario real de un año, el salario real del periodo siguiente también aumenta. Eso es lo que me estaría diciendo este parámetro. Eh, este paréntesis que tenemos aquí me está haciendo alusión, déjenme ver, al grado de significancia. Ah, perdón. No, 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 no. Dice aquí, es el error estándar, ¿cierto? Ese es el error estándar y el valor de la T está en corchetes. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaría a nosotros? Los corchetes. Eso es lo que nos interesaría. Si es superior al valor que tenemos nosotros de la regla del 2T, ¿cierto? Entonces es significativa. Mire, esta variable es significativa porque el parámetro de la T está al 7,6, o sea, es significativa. El salario real retardado dos veces. Efecto positivo, 0,33 y es significativa. Mire qué es significativa. Entonces está en ese modelo que lo tenemos sin transformaciones, el salario real es significativo y tiene un signo. Ahora, desocupación, que es una de las que nos interesa. Nosotros decíamos, si la desocupación crece, mire que ahí ya no se coloca desocupación a primer nivel, sino con retardo. Dice, la desocupación del periodo pasado genera sobre el salario real un efecto positivo. O sea, a más desocupados, más salario real. Lo que es una idea que va en contra de la teoría, ¿no? Porque lo que nosotros planteamos es que si aumenta la desocupación, el salario real debería reducirse. Pues aquí no pasa eso. Esta conclusión es muy similar a una que habíamos obtenido del modelo pasado cuando decíamos básicamente que si aumentaba la desocupación, ¿cierto? Lo que observamos es que el salario real se incrementaba y decíamos, bueno, pero es que entonces el salario depende más de la inflación o del, por ejemplo, la productividad que del tema de la desocupación. Pero de todas maneras es inquietante el resultado porque aquí la estadística T es superior a 2, pues débilmente superior a 2, pero es superior a 2. Si revisamos la desocupación de un retardo de dos periodos, es decir, de, de cada 2 años, ahí sí tenemos un efecto negativo. Es decir, la desocupación, por ejemplo, que pueda bajar, que haya bajado hace 2 años, puede generar en este año, por ejemplo, un incremento del salario. Eso es lo que me estaría diciendo, que si baja la desocupación, el salario podría incrementarse. El efecto no es nada desdeñable, miren, este -13. Y la variable tiene un valor t que sí supera la estadística de 2 en términos absolutos.
Frente a COVID, vemos que efectivamente hay una relación positiva, ¿cierto? De hecho, aquí lo que nos está diciendo el análisis es que el COVID hizo crecer los salarios en términos reales en un valor de 9.854. Ese valor es, digamos, un valor que no tiene mucho significado para nosotros porque estos datos estaban en términos reales. Entonces creo que está ajustada la serie con base en el año 2010, pero lo que sí es importante revisar aquí es el efecto positivo que tuvo el COVID sobre salarios. Y aquí me dice que es débilmente positiva, perdón, es débilmente significativa. Resultado que sí es más o menos compatible con el que habíamos sacado del modelo anterior. Ahora, revisemos un poco la desocupación. Bueno, aquí lo bueno es que sí tengo que los seres son altos, están buenos, ¿cierto? Si revisamos el modelo de desocupación, fíjese que a mayor salario real de periodo anterior, deberíamos tener un signo positivo en la desocupación y sucede lo contrario, es negativo y es poco significativo, y, porque el valor de la estadística T es menor que el estadístico de 2. Entonces, tenemos como una conclusión que nos dice, retardadamente el salario real no tendría un efecto sobre la desocupación en el sentido clásico, es decir, que se vaya a aumentar la desocupación porque el salario aumentó, eso no sucede, más bien sucede lo contrario, pero no es estadísticamente significativa la conclusión de ese análisis. Los salarios reales, si se retardan con una antelación de 2 periodos, sí tendrían un efecto positivo, pero muy cercano a cero, mire, ¿cierto? Eh, Más o menos parecido al de acá, ¿cierto? Más o menos parecido al de acá, pero no es estadísticamente significativo. Entonces, aquí podríamos argumentar la tesis de que el salario real pareciera que no es significativo a la hora de explicar la desocupación en Colombia, ¿cierto? ¿Eso a qué nos podría llevar a concluir? Que si el salario no es determinante de la desocupación, pues la desocupación puede tener un comportamiento de histéresis frente al salario, es decir, no se determina por el salario, la desocupación. Y si yo hago el análisis para la misma serie de desocupados, ¿cierto? Observo, mire lo siguiente, que es muy llamativo, que el desempleo, perdón, la desocupación sí tendría un efecto de un año a otro que se alimenta frente a sí misma, este 0.74, o sea, es positivo, eso alimenta la tesis de histéresis y es significativa. O sea, que uno sí tiene como la posibilidad de decir que en Colombia hay un efecto de histéresis, ¿no? Eh, Cuando nosotros hacemos la prueba de raíz unitaria sin quiebre estructural, llegamos más o menos a esa conclusión de que la desocupación, ¿cierto? Sí tenía raíz unitaria, que eso se considera que puede ser homologable, así que bueno, tiene algo de histéresis. Entonces, hay como una especie de, en estos resultados, de tendencia a decir que sí hay algo de histéresis en Colombia, y nosotros ya habíamos visto esto un poco revisando los casos eh, anteriores, de los modelos anteriores, ¿no? Entonces, hay algo ahí que preocupa. La desocupación de hace 2 periodos sí tiene un efecto negativo sobre la desocupación siguiente, es decir, que si aumenta la desocupación de hace 2 años, aumentó, pues ahorita debería reducirse la desocupación, es lo que me está diciendo más o menos esta serie. Ah, perdón, yo todo lo estoy aquí manejando como si fueran anuales los datos, pero en realidad estos datos son mensuales. Me había olvidado por un segundo que la frecuencia de los datos es mensuales. Entonces, los datos que he estado, los análisis que he estado haciendo como de un año a otro, más bien cambien eso de un año a otro y cámbienlo por un mes a otro. Eh, En este caso, la estadística para este análisis no es tan significativa porque es inferior a 2, entonces podríamos decir que esa conclusión no es tan válida en realidad. Y frente a COVID sí podemos observar, ¿cierto?, que el efecto del COVID sobre la desocupación sí ha sido positivo, o sea que a mayor COVID, mayor, pues digamos, la presencia del COVID más bien, porque es una cualitativa, se ha incrementado el número de desocupados. Y aquí lo que me está diciendo es que ha incrementado el número de desocupados en promedio
¿cierto? Por mes en 698 personas, lo que es preocupante. Y más preocupante que el análisis de la T me dice que eso sí es significativo, ¿cierto? Porque es una estadística superior al 2 a la estadística de 2. El R es del 70%, no está malo, ¿cierto? Aunque sí tendríamos que revisar el tema de las variables que no son significativas. Yo voy a hacer este modelo, eh, primero generando aquí en la serie de salarios eh, una suavización logarítmica. Eh, y de hecho voy a introducirle una primera diferencia a esa suavización, ¿cierto? Una primera diferencia. Y le voy a hacer el mismo tratamiento a los desocupados. Entonces le voy a decir, primera diferencia del logaritmo de la serie de desocupados. Esto, ¿por qué? Porque yo ya había visto un comportamiento en los residuales del modelo pasado, sobre todo en la serie de salarios, que parecería sugerir que teníamos problemas, ¿no? A pesar de que habíamos hecho la prueba de Dickey-Führer con cambio estructural. Entonces, básicamente coloco las mismas variables, es el mismo modelo, pero esta vez con transformadas, y estos serían los resultados del modelo con transformadas. Cosa mala para nosotros es que bajan los seres, ¿cierto? Bajan bastante, los teníamos bien elevados y ahora se volvieron muy bajitos, ¿cierto? Es una cosa mala para nosotros, teniendo en cuenta la gran cantidad de datos que tenemos 236 observaciones en juego. Cuando miramos los resultados decimos, bueno, básicamente aquí tenemos el primero retardos, segundos retardos, primeros retardos, segundos retardos. Entonces, primeros retardos del salario, sobre el salario me dicen que la relación es negativa y es estadísticamente significativa. Eso quiere decir más o menos algo así como que si eh, en un mes el salario aumenta, en el siguiente mes el salario se reduce, ¿cierto? Y esa relación es significativa. Ahora, cada 2 meses, ¿cierto? Se presenta también si hay un incremento del salario en un mes, después de 2 meses el salario va a caer, ¿cierto? Es lo que me está diciendo. Esta segunda relación ya no es tan significativa, ya no es tan significativa. Para desocupados pasa que si aumenta la desocupación de, con un retardo de un mes, el mes siguiente se aumenta los salarios, ¿cierto? Esa conclusión es significativa. Eh, la siguiente me está diciendo lo mismo, pero básicamente cada 2 meses, entonces se aumenta la desocupación en un mes, después de 2 meses lo que vamos a tener es que hay un efecto positivo, pero ya más cercano a cero. Esta relación ya no es estadísticamente significativa. Y frente a COVID, aquí hay un resultado diferente a los que habíamos obtenido antes, y es que dice que la aparición del COVID generó un efecto negativo, muy pequeñito, por cierto, pero negativo, sobre los salarios, pero no es estadísticamente significativa, así que no es muy confiable ese resultado. Frente a desocupación, frente a la desocupación, pues digamos que el salario real con retardo generaría que un incremento de ese salario reduce, en lugar de aumentar, que es lo que dice la teoría, la desocupación, y no solamente tenemos problemas de signo, sino de significancia. Luego, decir que el salario afecta a la desocupación no es algo que sea muy confiable, ni por signo ni por el análisis de la T, o sea, no es significativo. Si hacemos el mismo análisis con dos retardos, llegamos a la conclusión nuevamente de que el efecto sería negativo, o sea que el mayor salario, en lugar de incrementar la desocupación, la reduce. Esto nos dejaría una perspectiva interesante de análisis, y es que, por ejemplo, si los salarios aumentan, eso podría implicar un aumento del ingreso, del consumo, y eso sí podría dinamizar un poco la economía y bajar, ¿cierto?, la desocupación, pero es un enfoque más de tipo keynesiano, porque el neoclásico me diría, no, aumenta salarios, usted lo que está aumentando son costos y entonces la desocupación se aumenta, pero aquí al signo diferente me estaría poniendo a pensar sobre si
realmente el incremento de los salarios no es un aumento en los ingresos que, por ejemplo, fomenta la producción y reduce la desocupación. En el primer caso no es tan válido pensar en eso porque no hay significancia, pero en el segundo caso sí hay significancia, es decir, sí valdría la pena considerar esa tesis, ¿no? Eh, Cuando revisamos la relación de desocupados, miren que esperaríamos que este dato fuera negativo, no lo es, perdón, que fuera positivo y no lo es, y además no es significativo, o sea que, por ejemplo, por allí si quisiéramos ver elementos de histéresis no tendríamos nada que hacer porque deberíamos esperar un coeficiente positivo y además que la relación sea estadísticamente significativa, eso no sucede en ninguno de los dos casos. Cuando revisamos también el rezago, el segundo rezago de la desocupación, tenemos más o menos la misma situación. No hay signo que sea compatible con lo que esperamos y tampoco hay significancia. Y cuando revisamos un poco el tema de COVID, si hay un efecto positivo del COVID sobre la desocupación, no es importante en realidad, porque no es significativo. Y básicamente esas serían como las conclusiones de este modelo, que es un vector autorregresivo. Se le podrían hacer más elementos, se le podría introducir, por ejemplo, el índice de seguimiento de la economía. No lo introduje aquí en este análisis, pero podría ser que sea un buen ejercicio para cotejar un poco aquello que habíamos hecho con los modelos SARIMAX. ¿Cuál es la idea? Pues la idea básicamente es que cuando usted está haciendo modelación econométrica, utilice diferentes métodos para más o menos fortalecer las conclusiones a nivel investigativo de lo que usted va obteniendo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que todos los modelos más o menos me dicen lo mismo frente a, por ejemplo, la relación salarios-desocupación, yo tendría no solamente un modelo en el que apoyar esa conclusión, sino, por ejemplo, podría apoyarlo desde SARIMAX, desde ecuaciones simultáneas o desde un modelo BAR con cambios estructurales. Entonces, fíjese que, por ejemplo, usted ya dice algo y, por ejemplo, supongamos, es un ejemplo, usted dice, eh, los salarios no son la variable más relevante para explicar la desocupación en Colombia. Y usted tiene tres modelos con tres metodologías diferentes, los mismos datos, pero con tres métodos diferentes. Y si llega a la misma conclusión, pues digamos que el resultado de su investigación es más sólido. Es decir, no es como una afirmación que usted dice porque sí, sino que usted tendría tres métodos en los que está utilizando eh, por caminos diferentes un tratamiento que lo lleva más o menos a la misma conclusión. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea sería que para el tercer y último taller hay dos opciones. Una primera sería trabajarle a un modelo de Klein. El modelo de Klein sería un modelo revisado a través de mínimos cuadrados en dos etapas y tendrían que hacerle un análisis a través de un modelo BAR estructural, que es más o menos lo que estoy mostrando ahora. Ese podría ser el primer camino. Y el segundo camino, que la segunda opción que les puedo dar es háganse el modelo que conocen, que están trabajando, que es el modelo de desocupación en función de salarios y hacerlo a través de mínimos cuadrados en dos etapas, es decir, ecuaciones simultáneas, y jalarse el mismo análisis con un bar como el que estoy haciendo acá. Repito, cualquiera de los dos caminos le va a tocar hacer dos modelos, que es el de los mínimos cuadrados en dos etapas y el bar que estoy trabajando. Pero, ¿cuál es, digamos, la situación? No requiero que ustedes me saquen un modelo perfecto. Creo que lo había comentado en clases pasadas. Lo que me interesaría es simplemente que usted le haga el análisis al modelo y que revise las conclusiones. Ese sí me interesa mucho, el tema de las conclusiones. Si los modelos van yendo por el mismo camino y van arrojando las mismas conclusiones, o si por el contrario, un modelo arroja unas conclusiones, un método arroja unas conclusiones, y cuando usted hace otro método llega a conclusiones diferentes. Para que les quede bien hecho el trabajo, lo ideal sería que ustedes jueguen más o menos con las mismas variables.
Pueden utilizar dicotómicas, como por ejemplo lo hice yo en este tema de COVID. Pueden utilizarlas por ciudad, por ejemplo. Podrían continuar con ese análisis y hacerlo un modelo estructural de vector autorregresivo. Y podrían hacerlo también en la comparativa con un modelo de ecuaciones simultáneas a través de least squares to stage. Lo que me interesa al final es que ustedes revisen las dos conclusiones y, y con base en esas dos conclusiones de los dos modelos miren si son las mismas conclusiones o si las conclusiones se contraponen. Eso sí me parecería, digamos, interesante. No les estoy pidiendo que se vayan a romper la cabeza tratando de generar un modelo perfecto, ¿no? Simplemente corran los modelitos con la teoría que tienen y, y revisen las conclusiones si son similares o se contrastan, si no son las mismas. Y ese yo creo que sería el taller final, chicos. No creo que, es decir, no quiero decir que ahí se vaya a terminar la materia porque sí me alcanza el tiempo para revisar lo que les había comentado, eh, algo de econometría financiera, revisar un poco algunos temas pequeños que podrían entrar a complementar bien el curso. Y yo creo que sí, nos alcanza el tiempo para terminar con algunos elementos que no habíamos considerado que íbamos a revisar, pero que vale la pena trabajarlos. Incluso, bueno, si las cosas se dan para bien, podríamos pensar en trabajar, volver al ERE, o podría ser que trabajemos simplemente con el IBIUS, que está más trabajado para series de tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la tarea. Eh, Escucho dudas, inquietudes, preguntas, comentarios. Ah, sí, básicamente hay dos opciones, ¿no? Una primera sería que se armen un modelo de claim que miramos en la clase del día de ayer, pero con datos de Colombia. Ahí tendrían que hacer algunas adaptaciones, porque por ejemplo, en el modelo se manejan salarios del sector público y salarios del sector privado. Eh, Manejar los salarios del sector privado, pues obligatoriamente los va a llevar a que estimen el salario mínimo en Colombia que tienen, que ya manejan, que lo tienen ustedes por las bases de datos que les he compartido. Pero el salario del sector público sí tocaría construir una serie y mirar cómo ha ido, por ejemplo, creciendo, qué sé yo, el salario, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De los congresistas. Entonces irlo revisando, qué sé yo, para unos 10 años, por ejemplo, y deflactarlo, volverlo real y de ahí volverlo una serie, digamos, que la podamos trabajar mensualmente. Eso se puede porque con inflación se puede básicamente tomar el salario anual y aplicarle la tasa de cambio de la inflación mes a mes y se van obteniendo los datos de salarios mensuales, digamos, ¿no? De ese no hay mucho problema. Pero, por ejemplo, ¿en dónde se les puede complicar un poco claim? Se les puede complicar un poco eh, cuando ustedes quieren, por ejemplo, medir los beneficios empresariales. Ahí se les complica un poco porque, de acuerdo con la literatura, los beneficios empresariales básicamente son la demanda menos los impuestos menos los salarios. Y ahí pues estarían haciendo usted una inferencia un poco gruesa para Colombia. De pronto allí lo que podrían tomar ustedes como una tasa de beneficios de crecimiento podría ser, por ejemplo, qué sé yo, el rendimiento del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Ese podría ser un indicador que ustedes podrían tomar como beneficios empresariales. Lo podrían calcular de manera diaria porque están los datos y de ahí sacar un promedio, por ejemplo,
mensual para que empate con las series mensuales o con las series que ya están trabajando ustedes, que son mensuales también. Entonces podrían sacarlo el dato como promedio mensual y ya les queda armada esa variable. Una dificultad que podrían tener si está por el lado de impuestos, porque déjenme ver, los impuestos sí los requieren en el modelo, a ver, déjenme, para la de consumo no necesitan, para la de inversión no necesitan, para la de salarios no necesitan, no, en realidad no les estaría generando problema, podrían prescindir esa variable. Esa la necesitan, es como una ecuación de identidad o contable, pero igual pueden correr el modelo sin ecuaciones de identidad o contable. Yo acabo de hacer estos modelos sin ecuaciones de identidad o contable, ¿no? Es decir, no coloqué que habían ecuaciones de identidad o contable, así que no tendrían problema. Lo que sí tendrían que pensar es en los instrumentos, pero como les dije, la clave es siempre pensar en las exógenas puras y los retardos. Esos son buenos instrumentos. Entonces, una opción sería hacer un modelo de Klein para, para Colombia, podría ser. La segunda opción es hacer un modelo como el que hice en esta clase, con los datos que ustedes ya tienen. Por ejemplo, ustedes ya tienen los salarios deflactados por ciudad y ustedes ya tienen, por ejemplo, el comportamiento, la serie de desocupados eh, por ciudad. Entonces, ahí ya es más sencillo porque primero tendrán que hacer un multiecuacional con mínimos cuadrados en dos etapas, que es más o menos lo que yo hice en la primera parte de la clase. Y en la segunda parte tendrían que hacer un modelo bar, como el que estoy haciendo ahorita, que está en pantalla, con los datos que ya tienen. Entonces, están los dos caminos. Yo creería que el camino más sencillo sería correr estos dos últimos modelos que hice, porque ya tienen las series. En cambio, que si van a correr Klein, tendrán que buscar las series nuevamente. Pero pues esas series son más fáciles de conseguir porque son series a nivel nacional, o sea, son las de Colombia. No les estoy diciendo que el análisis va a ser por ciudad, no, sino que va a ser para Colombia. Entonces, allí es un poco más sencillo. Eh, pero de todas maneras, creo que también les queda fácil hacerlo con los datos que tienen porque ya los tienen y es la ventaja, ¿cierto? Simplemente sería replicar lo que estamos viendo en la clase y revisar en cualquiera de los dos casos las conclusiones, comparar lo que está pasando con el modelo de mínimos cuadrados en dos etapas, el de ecuaciones simultáneas, con el bar que estamos haciendo ahora, en los dos casos, ¿cierto? Tanto en el de, si hacen un modelo de Klein, tendrían que hacer el modelo de Klein en mínimos cuadrados en dos etapas y compararlo con el modelo en bar, o tomar esta última modelación en donde estamos mirando una relación simple, que es en realidad cómo los salarios afectan a los desocupados y cómo los desocupados afectan a los salarios. Y lo hicimos en ecuaciones simultáneas en primera medida y después lo hicimos como un modelo bar. Entonces la comparación de esas dos modelaciones, eso sí, obviamente revisando los temas de raíz unitaria, de puntos de quiebre estructural, todo lo que hicimos más o menos en esta clase. Y ese yo creo que sería ya como el taller final. Estoy hablando del taller final, ¿no? Es decir, eh, el tercer taller. Básicamente es eso, las dos opciones que tienen. Ahí pueden escoger la que más les convenga, la que mejor les quede. ¿No hay dudas, chicos? ¿Sí es claro? Vale. Entonces, esta clase, pues sí es como importante para el tercer taller. Esta, déjenme se las paso hoy en la noche
No la voy a editar, es decir, la voy a dejar tal cual, porque a veces me demoro es cuando me pongo a editar. Ahí es donde se me va mucho tiempo. De hecho, charlando un poco con Iván, me decía Iván, ya no edite, pues cuelgue nomás y ya. Entonces, bueno, echándole cabeza al asunto, sí, pues, no alcanza uno porque se le va mucho tiempo en la edición. Entonces, yo la cuelgo ahorita, apenas se termine esto, la cuelgo en YouTube para que la tengan y tengan como el ejemplo, pues para que la puedan realizar, porque aquí no tienen do files, o sea, aquí no tienen scripts. Entonces, si por ejemplo alguien no estaba sentado frente al computador con el Libius, con el Excel, trabajando, igual les voy a enviar los archivos para que tengan las bases, ¿no? Siempre les he enviado, de eso no se me vayan a quejar porque siempre les he enviado los archivos para que puedan tener las referencias, pero sí les voy a enviar este archivito para que lo tengan de modelo. Y les voy a, esta clase ahorita, apenas se termine, eh, se las cuelgo ahorita en YouTube para que la tengan y la puedan ver ahorita mismo lo hago, ¿listo? Entonces, lo que se demora en cargar el video. Entonces, aquí tienen, miren, el sistema uno que es el modelo de ecuaciones simultáneas, y aquí tienen el bar. La idea es que ustedes generen estas dos y comparen las conclusiones. ¿De acuerdo? Tanto si se van por el camino de Klein como si se van por el camino del modelo de desocupación y salarios. Creo yo, creo yo pues que se les va a dar más fácil el de salarios, porque pues ya lo tienen ahí a la mano, lo están acabando de hacer en el taller, tienen esos datos fresquitos, entonces les queda súper fácil hacer más bien tu stage con esos datos y hacer un bar con esos mismos datos, ¿no? Entonces, pero si quieren irse por Klein, no hay ningún problema, pueden hacerlo por Klein, no hay ninguna dificultad, ¿vale? Entonces, chicos, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, yo voy a proceder a colgarles la clase y pues quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan para tanto el segundo como el tercer taller, ¿de acuerdo? No, muchas gracias a ustedes por su paciencia. Entonces, ya les voy a colgar el video y pues bueno, muchas gracias a todos por su atención.